La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Les estamos presentando el programa Historia de Guatemala. En esta ocasión continuamos hablando de la historia de Chiquimula. Estamos con el libro Historia Contemporánea de Chiquimula, escrito por este locutor. Llegamos a 1956 y hablamos de los Boy Scouts. La organización de Boy Scouts se fundó en Inglaterra y después comenzó en los Estados Unidos. En Guatemala estaban organizados en la ciudad capital, pero no en los departamentos. En Chiquimula, los primeros intentos de organizar a los Boy Scouts los hizo David Salgado, hijo del pastor de la iglesia Amigos, como en agosto de 1956. David promocionó la idea entre los miembros de la Sociedad de Jóvenes Embajadores Amigos que estudiaban en el Instituto Normal para Varones de Oriente, INVO. Entre los primeros jóvenes interesados estaban Edmundo Madrid, José Guillermo Morales Hernández, Everardo Duarte, Orlando Morales, este locutor y otros. El grupo ya estaba casi organizado y estaban haciendo unas primeras caminatas con el objeto de interesarlos en el asunto y compenetrarlos en su organización. Pero ya se acercaban los exámenes finales en el Instituto Normal y David Salgado dijo: mejor esperemos hasta el otro año, no sea que alguno pierda el grado por meterse en estas actividades y me eche a mí las culpas. Entonces suspendió temporalmente su organización formal. El grupo provisional estaba muy entusiasmado, pero lo que no le parecía bien a este locutor era que el uniforme Scout incluía un short. Cuando él vivió en Bananera entre los años 1959 a 1951, sirvió como presidente del Comité de Padres de Familia de los Boy Scouts, a pesar de que no era padre ni era viejo, sino solo un joven. Ya en el año siguiente, 1957, de repente resultó Randolfo Ceballos organizando el grupo Boy Scout de Chiquimula, sin haberles informado a los de este grupo original, de modo que quedó Randolfo Ceballos como el fundador. Tanto David Salgado como Randolfo Ceballos habían sido Boy Scouts en la ciudad capital de Guatemala. Más adelante se les incorporó don Carlos Bacaro, y ellos dos eran los jefes del grupo de Chiquimula. Algunos años más adelante se incorporó como jefe de los Scouts de Chiquimula don Israel Lemos y funcionaron por una buena cantidad de años hasta que se disolvieron. Parece que en los últimos días están volviendo a aparecer. Entre los Boy Scouts hay dos grupos, los lobatos y los Scouts. Lobatos se les llama a los niños aprendices. En años posteriores estuvieron funcionando también las Girl Scouts, que son muchachas, y como para hacerles la competencia, más adelante organizaron a los exploradores católicos, puesto que los Boy Scouts, aunque no son evangélicos propiamente dichos, por lo menos fue una organización que surgió de las iglesias protestantes de Inglaterra. Los Boy Scouts practican muchas técnicas de destreza para enfrentar las dificultades de la vida. Hacen muchas expediciones al campo, aprenden a cómo sobrevivir en circunstancias difíciles. Ellos saben cocinar, barrer, planchar, nadar, hacer nudos y muchas destrezas más. También están bien entrenados para prestar primeros auxilios médicos, lo cual ejercitan en los desfiles escolares y otras actividades. Presentamos en esta oportunidad primero la fotografía de los Boy Scouts con una bandera. Luego
se presenta a los Boy Scouts, quienes están frente a la gobernación departamental de aquel tiempo, ya con Randolfo Ceballos a la cabeza. Hablemos ahora del reloj de la torre. Desde el tiempo que se construyó la torre, allá como por el año 1891, a dicha torre se le colocó un reloj comprado en Nueva Orleans, pero que era solo de una cara hacia el frente. Alrededor de 1970, el Club de Leones de Chiquimula contrató en Suiza la compra de un reloj de 3 caras, para lo cual tuvieron que aumentar 2 pisos más a la torre, y ésta se embelleció aún más. De las 3 caras del reloj, una quedó viendo hacia el norte, otra hacia el sur y la otra hacia el oriente. El 4 de febrero de 1976 sucedió el gigantesco terremoto en Guatemala y en consecuencia también en Chiquimula. En dicho terremoto se cayó la parte más alta de la torre y también cayó el reloj de 3 caras. Lamentablemente, dicho reloj le cayó encima a un policía vigilante y lo mató. Ante la destrucción de la parte más alta de la torre, la municipalidad de turno vio por que se reconstruyera dicha torre y se colocara otra vez el reloj, pero este ya no funcionaba. Los albañiles que reconstruyeron la torre no supieron hacerla igual a como era y la dejaron más chata. Desde entonces la torre ya no se mira tan bella como era y el reloj no funcionaba. Así pasó dicho reloj sin funcionar por muchos años, hasta que un relojero de Quesaltepeque lo reconstruyó e hizo funcionar bien. Se presenta a continuación la maquinaria del reloj de la torre. Hablamos ahora del asesinato del presidente coronel Carlos Castillo Armas en el año 1957. Cuando habían transcurrido 3 años del gobierno del coronel Carlos Castillo Armas, este fue asesinado el día viernes 26 de julio de 1957 por la noche. La muerte se le atribuyó al soldado Romeo Vázquez Sánchez, pero nunca se pudo comprobar tal hecho. El asesinato se cometió en la casa presidencial, en el pasillo que conduce al comedor y, según la versión oficial, dicho soldado se suicidó. Muchos afirman que dicho soldado fue ejecutado. Hay varias especulaciones en lo que se refiere a este magnicidio. Unos años después fue encarcelado el teniente Enrique Trinidad Oliva, acusado de haber sido quien asesinó al presidente, y la gente decía que lo asesinó porque estaba interesado en la esposa del coronel Carlos Castillo Armas, doña Odilia Palomo de Castillo Armas. Chiquimula lamentó mucho la muerte de Castillo Armas porque fue muy querido por la mayoría de la gente. En el despacho del alcalde municipal de Chiquimula permaneció por muchos años la fotografía del coronel Carlos Castillo Armas, hasta como en 1982, cuando el alcalde Víctor Morales la quitó porque él era revolucionario. Ante el asesinato de Castillo Armas, la presidencia la tomó Luis Arturo González. Siempre en 1957 hablamos de una revolución en el INVO, el Instituto Normal para Varones de Oriente en Chiquimula. A mediados de 1957 visitó Chiquimula la ex monja doctora Carmen de Torres. Ella era una señora que había sido casada, pero que por cuello la recibieron en el convento en Colombia. Su conversión al Evangelio fue así. Ella era una monja muy devota a la Virgen María,
En el convento tenía una imagen de María, la cual supuestamente hacía un milagro todos los días al mediodía. Inmediatamente después de la última campanada del reloj, le salía una lágrima de un ojo a la imagen de la Virgen y corría hasta abajo hasta que le entraba en la boca. Pues un día la Virgen no pudo hacer bien el milagro y ella se descorazonó. Le salió la lágrima, pero corrió mal y cayó al suelo. Ese fue un golpe mortal para la monja, pero de inmediato escuchó una voz que le dijo: «Sor fulana, venga a ayudarme». Y cuando dio la vuelta, en el otro lado de la pared estaba el monje pícaro haciendo el supuesto milagro. Esa trampa le dio el último golpe mortal y entró en desesperación por salirse del convento, lo cual logró, y se fugó. Tuvo que huir a otro país para que no la mataran los curas. Pues cuando esa monja llegó a Chiquimula, los evangélicos que estudiaban en el Limbo revolucionaron el instituto, incluyendo a este locutor. Las clases se suspendieron y había muchos grupos de discusiones acaloradas por todos lados, entre los que defendían a los católicos y los que defendían a los evangélicos. Los catedráticos también participaron de la revolución. Llegó a clase el profesor Caleb Goshop, hijo de evangélicos, y se puso a defender el evangelio. Llegó el profesor Max Argueta, ex predicador del evangelio, y también defendió el evangelio. Llegó el profesor Alfredo Soto Alvarado, ex estudiante del seminario católico, y dijo: «Bueno, señores, yo lo único que les puedo decir es que yo estudié 7 años en el seminario católico y jamás me enseñaron nada de la Biblia». Él era uno de los 3 estudiantes para sacerdocio católico romano que se habían salido del seminario. Entre ellos estaba también don Oscar Lemos, a quien le apodaban el curita. Cuando entró a clase el profesor Antonio Martínez Morales, llegó sonriente y dijo burlescamente: «Esa monja se salió del convento porque quería tener marido». De inmediato, este locutor le pidió la palabra y le preguntó: «¿Usted ya habló con ella?». A esto, él respondió con una risa burlesca y dijo: «No me interesa hablar con ella, no me interesa». Entonces, este locutor le respondió: «Y entonces, ¿cómo puede hablar de una persona a quien usted no conoce?». El catedrático comenzó a abrir y cerrar los ojos en forma muy nerviosa, mientras todos los estudiantes atizaban para que la discusión continuase, por no recibir clases. El mero día de la llegada de la exmonja, las clases se suspendieron totalmente. Cuando la exmonja estaba dando su primera clase, llegaron 2 jóvenes enviados por los curas para atacarla, pero ella se acercó a ellos y cuando les comenzó a hablar, uno de ellos le dijo en forma muy enfurecida: «¡Mentira!». A esto ella le respondió muy amablemente: «¿Y qué me vas a decir tú? ¿Has estado tú en un convento?». No pudieron con su gran sabiduría. Los mensajes fueron muy buenos. Llegamos a 1958 y vamos a hablar de los exámenes de tesis. El plan de estudios de la escuela normal en Guatemala era de 4 años en el tiempo de Arévalo. Ya en el tiempo de Jacobo Arbenz lo aumentaron a 5 años y en el tiempo de Castillo Armas lo subieron a 7. Pero para que un estudiante se graduara, tenía que escribir y defender una tesis, tal como se hace en la universidad. En el caso de este locutor,
Cuando se graduó en 1958, le tocó que defender su tesis en magisterio con el tema enfermedades que retrasan el aprendizaje del niño en el Instituto Normal para Varones de Oriente, INVO, y en la Escuela de Ciencias Comerciales su tesis fue sobre el ahorro. Con su tesis del INVO sucedió toda una historia interesante. Él siempre tuvo problemas con el profesor don Antonio Martínez Morales debido a sus diferencias religiosas con él. Don Tono era un catedrático muy fanático. Decían que era más católico que el Papa. Su fanatismo era muy grande e irracional. En una ocasión, en 1959, un estudiante de apellido Sandoval sostuvo una controversia pública con él. El catedrático dijo en clase una ridiculez y Sandoval altaneramente le gritó mentira. Pero don Tono le respondió: ¿eres tú católico? La respuesta inmediata y altanera fue sí. A esto don Tono le dijo: pues si tú eres católico, tienes que creerlo. Tú miras que este pizarrón es negro, pero si la Iglesia Católica dice que es verde, tienes que creer que es verde. Su respuesta fue otra vez muy ridícula, pues a este locutor lo hizo perder sus 3 clases y no podría graduarse. Pero él presentó su queja ante el Ministerio de Educación de Guatemala porque había sido un gran fraude en su contra por motivos de diferencias religiosas. Al llegar al Ministerio de Educación se encontró con don Federico Sandoval, exdirector del INVO, y le expuso su caso. Ante esto, don Federico le respondió con su fuerte acento, hablando con la Z: pues vea, señor Madrid, ¿está usted seguro de lo que dice? Porque si no, mejor no se meta. Pero le entregó su tarjeta personal para que entrara a hablar con el director de educación secundaria normal. Cuando este locutor le expuso su caso al director de educación, él reaccionó con un gran grito diciendo: ya son tantos los problemas que nos está causando ese hombre en Chiquimula, y con ustedes no es tanto, con las señoritas es peor. Y eso era verdadero. Él decía odiar a las mujeres. A sus estudiantes les decía: si ustedes se quieren casar, vayan a Honduras, solo en Honduras hay buenas mujeres, porque su esposa era una hondureña. A sus alumnos nunca les daba la cara, pues el director de educación le dijo a este locutor: pero no lo podemos atender porque le aseguro que usted no es el único descontento con ese hombre. Y si lo atendemos a usted, se van a venir muchos otros con sus quejas y no tenemos tiempo para atenderlos a todos. ¿Por qué no se dirigió con el director? A esto él respondió: porque ya lo hice una vez y no me atendió. Entonces le dijo: pase a dar sus datos a la oficina 3 y espere el resultado en su casa. Pero el resultado nunca llegaba. Ya se acercaba la fecha de los exámenes de tesis y graduación. El día anterior a los exámenes de tesis fue a averiguar en el instituto. Le preguntó a Víctor, el conserje, y le respondió que no había llegado ningún supervisor. Pero en ese momento iba entrando al instituto el profesor Juan Ramón Sagastume, quien le dijo: ya tratamos su caso, pero no tengo tiempo de hablar con usted. Entonces el conserje le dijo: vaya a preguntarle a don Max Sargueta, porque él estuvo ahí también. Pues se fue a buscar a don Max, y al llegar don Max le dijo con su voz aguda característica: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se lo tiraron? Después le informó que se había hecho la revisión y que los 3 cursos estaban bien ganados. El supervisor que llegó
para el caso fue el profesor Marco Antonio Ordóñez y convocó a todos los catedráticos a reunión excepto al profesor Martínez. Pidió un informe a los catedráticos del maestro y del alumno. Todos los profesores, excepto uno, dieron un informe muy halagüeño del estudiante y un mal informe del catedrático. El ejemplo es lo que dijo el profesor Bernabé Portillo. Él dijo: Mirtala Madrid fue mi alumna, fue una excelente estudiante. Genaro Madrid fue mi alumno, fue un excelente estudiante. Imelda Madrid fue mi alumna, fue una excelente estudiante. Edmundo Madrid fue mi alumno, fue un excelente estudiante. Edgar Madrid fue mi alumno, fue un excelente estudiante. Luego habló en mal del catedrático. Pero don Otto Jordán se paró y dijo: compañeros, no hay que estar hablando mal de don Antonio Martínez. Pero no habló en mal del estudiante. En vista de que todo el informe es en favor del estudiante, dijo el supervisor, entonces vamos a nombrar una comisión revisora, pero se van a utilizar los textos autorizados por el ministerio y hay que calificarlo con el mismo método que utiliza el profesor. Después de la revisión, los 3 cursos estaban aprobados con muy altos punteos y levantaron el acta correspondiente. Sucedido todo esto, este locutor trató de sacar el expediente correspondiente, pero el secretario, don Arnulfo Vanegas, se negaba a entregarle su expediente. Se burlaba de él y le decía: es por demás que esté ahí parado, su expediente no se lo doy. Por la tarde llegó su padre y él se fue a pedir que le entregaran el expediente y se lo dieron. En ese mismo momento tomó camino hacia la ciudad de Guatemala a dejar el expediente en el Ministerio de Educación. Allá lo aprobaron de inmediato. Ahora el problema era que no habían programado su examen de tesis, pero lo examinaron como a las 6 de la tarde y esa misma noche era la graduación. Su examen de tesis fue muy interesante. La profesora María Albertina Salguero quiso colocar al estudiante en un callejón sin salida, pero después ella misma dio conclusiones favorables. El profesor Max Argueta, padre, le dijo al estudiante: supongamos que yo soy un ateo, y comenzó a atacarlo como un ateo. Después del examen, se fue a disculpar con el estudiante y le dijo: no se vaya a creer de todo lo que le dije, yo también creo como usted, pero se lo dije porque era un examen. Momentos después se llevó a cabo la graduación en el Salón Azul del IMBO. Hablando de don Antonio Martínez, ya se ha dicho que él era un gran fanático católico y llegaba hasta el grado de la irracionalidad. Pero en el momento de su muerte, cuenta la sirvienta que lo atendió, que desesperadamente dijo: escogí el camino equivocado y voy a la condenación eterna, y murió. Eso fue muy similar a lo sucedido con un cardenal en Colombia para el tiempo de su agonía y muerte. Habían comisionado a 2 monjes para que lo auxiliaran en su muerte. Y ellos contaban que el cardenal no se podía morir, sacaba la lengua muy de fuera y la volvía a meter, y en el instante de morir les dijo: estoy listo para lanzarme a la condenación eterna, y murió. Pareciera que instantes antes de morir, Dios les mostrara su destino en el infierno o en el cielo. San Esteban, cuando lo estaban martirizando, dijo: veo la gloria abierta y al Hijo de Dios sentado en el trono. Así se ha visto en diversos cristianos verdaderos que al morir ponen una sonrisa en sus labios.
Presentamos ahora la fotografía del general e ingeniero don Miguel Ydígoras Fuentes. En marzo de 1958 fueron las elecciones presidenciales donde ganó el general e ingeniero don Miguel Ydígoras Fuentes mediante su partido Redención. Las elecciones se llevaron a cabo y aparentemente perdió la elección, pero Ydígoras no se dio por vencido. Alegó que había habido fraude e hizo bochinches frente al Palacio Nacional, apoyado por las locatarias del Mercado Central. De esa manera obligó al gobierno a llevar a cabo nuevas elecciones, en las cuales sí ganó. En su gobierno apoyó al Evangelio y promulgó leyes interesantes, especialmente de tránsito. Chiquimula le apoyó también, a pesar de ser mayoritariamente liberacionista. En Chiquimula construyó las escuelas del plan tripartito, en la escuela Abraham Acerezo. Era tripartito porque participaban en su funcionamiento la comunidad, el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos. Esas escuelas eran muy interesantes porque cada salón de clase tenía su propio patio de recreo. Se suponía que el maestro no estuviese ligado a recreos generales, sino que cada maestro trabajaba su clase todo el tiempo que necesitase, y cuando la clase terminaba salían a recreo solo los de dicho grado, indistinto a lo que hiciesen los demás grados. El nombre oficial de dicho plan era Plan Tripartito, pero la gente le denominaba Plan Ydígoras. Para Chiquimula, el suyo fue un buen gobierno. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted, en 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.